La mayoría de las personas creen que ya conocen el Evangelio de Juan. Han escuchado los versículos, memorizado algunas frases y, con el tiempo, se han vuelto cómodas con ellas. Pero aquí está la verdad incómoda. La familiaridad suele ocultar la revelación. Cuando algo parece conocido, deja de cuestionarse, y lo que no se cuestiona rara vez transforma. Por eso muchos leen Juan y aún así pasan por alto lo que realmente revela sobre la identidad, la luz y la vida eterna. ¿Y si el Evangelio de Juan nunca fue escrito para leerse de forma casual? ¿Y si no fue diseñado para enseñar comportamiento religioso, sino para revelar quién es Jesús de verdad y al mismo tiempo mostrar en quién nos estamos convirtiendo? Juan no escribe para entretener la curiosidad, escribe para confrontar una fe superficial y despertar algo más profundo, algo personal, algo que no puede quedarse solo en teoría. Esto no es solo una historia sobre Jesús, es un espejo, un desafío, una invitación. El Evangelio de Juan presenta a un Cristo que no encaja en categorías seguras y una vida que no puede permanecer igual después de ver la verdad. Si alguna vez te has sentido espiritualmente estancado, confundido o cansado de respuestas superficiales, este Evangelio habla directamente a tu corazón. Así que, antes de continuar, haz esto. Dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo información, es un cambio de perspectiva. Y una vez que veas el Evangelio de Juan como realmente fue pensado, no volverás a leerlo de la misma manera. Cuando Juan abre su Evangelio, no pierde tiempo con genealogías ni explicaciones largas. Va directo al corazón del mensaje, casi como diciendo, detente aquí, esto es clave. Al presentar a Jesús como el Verbo, Juan introduce una revelación profunda sobre el origen de todo. El Logos no comienza en la historia humana, existe antes del tiempo mismo. Eso sacude la identidad del lector, porque deja claro que la fe no nace de lo que uno hace, sino de lo que Dios ya es. De pronto, la fe deja de ser una tradición heredada y se vuelve algo vivo. El Verbo no es una idea lejana ni un concepto filosófico reservado para expertos. Juan es claro y directo. El Logos se hizo carne. Caminó entre la gente, sintió cansancio, hambre y dolor. Aquí la revelación se vuelve cercana, casi incómodamente personal. Dios no habló desde la distancia, decidió acercarse. Eso transforma la identidad de quien se siente pequeño o irrelevante. Porque si el Verbo eterno entró en la historia humana, entonces nadie está fuera del alcance de su luz. Juan escribe como alguien que entiende el poder de las palabras. Las palabras crean mundos, moldean decisiones y cambian destinos. El Logos es la palabra viva, la que crea, sostiene y revela la verdad. Así como una palabra correcta puede levantar a alguien en medio de una crisis, el Verbo ofrece vida eterna a quien lo recibe. Por eso Juan comienza aquí. Él sabe que, sin comprender quién es Jesús desde el principio, la fe corre el riesgo de convertirse en rutina vacía. Y la rutina vacía termina agotando el alma. En lo cotidiano, este mensaje deja una enseñanza práctica. Antes de actuar, hay que aprender a escuchar. El Logos sigue hablando hoy. En un mundo lleno de ruido, prestar atención a esta revelación exige intención. Un ejercicio sencillo es leer Juan capítulo 1 con calma, sin prisa, incluso en voz alta. No como obligación religiosa, sino como una conversación honesta. Eso ayuda a alinear la identidad con la verdad y con la luz, y no con la presión externa. Poco a poco, la fe se fortalece de forma natural. Juan también deja claro que el Verbo trae vida, no peso, no complica, aclara.
Cuando la luz entra, la oscuridad pierde fuerza sin necesidad de lucha. Esto explica por qué muchas personas sienten resistencia al acercarse a Jesús. La revelación confronta, sí, pero no para destruir, sino para sanar. Y cuando esto se comprende, algo cambia. La vida eterna no comienza después de la muerte, comienza en el momento en que la verdad es aceptada. Este comienzo prepara el terreno para todo lo que viene después. Juan no quiere solo informar, quiere provocar transformación. Planta una pregunta silenciosa en la mente del lector. ¿Quién es Jesús en realidad? Esa pregunta toca la identidad, desafía la fe y abre espacio para más revelación. Pero Juan no se detiene aquí. Muy pronto mostrará por qué este verbo vino al mundo y qué propósito había detrás de cada paso que dio. Juan deja algo muy claro desde el inicio. Este evangelio fue escrito con una intención definida. No es una colección de historias sueltas ni reflexiones religiosas al azar. Cada línea apunta a un momento de revelación. Juan quiere que el lector crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa creencia no es ingenua ni superficial. Transforma la identidad desde lo más profundo. Juan entiende que lo que una persona cree termina moldeando la forma en que vive. Ahí es donde la fe deja de ser teoría y empieza a volverse real. Para Juan, creer nunca es algo pasivo. Creer es confiar de manera activa. No se trata solo de aceptar ideas, sino de realinear prioridades y decisiones. Muchos creen en algo sobre Dios, pero no confían realmente en Él. Este evangelio confronta esa distancia. La fe auténtica produce movimiento, no estancamiento. Conduce hacia la luz, donde la verdad se vuelve visible y la confusión pierde fuerza. Y cuando eso sucede, la identidad ya no puede permanecer igual. Juan conecta directamente la creencia con la vida eterna, y aquí aparece una de sus enseñanzas más profundas. La vida eterna no es solo una promesa futura, es una realidad presente. Comienza cuando alguien conoce a Dios de verdad. Ese conocimiento no es intelectual, es relacional. Así como saber datos sobre una persona no es lo mismo que conocerla de cerca, Juan muestra que la revelación conduce a una relación viva, y esa relación fortalece la fe de una manera que ninguna rutina religiosa logra. En la vida diaria, el propósito de Juan invita a la autoevaluación. ¿Qué está produciendo la fe en lo cotidiano? Si alguien afirma tener fe, pero vive dominado por el miedo, el cansancio o el vacío, algo está fuera de lugar. Una práctica sencilla es separar algunos minutos para leer pequeños fragmentos del Evangelio de Juan y anotar una idea clave. Este hábito ayuda a ordenar la identidad y permite que la luz revele lo que realmente importa. Juan también entiende la resistencia humana. Creer implica soltar el control, y eso incomoda. Muchos prefieren lo conocido antes que la transformación. Sin embargo, Juan empuja al lector con suavidad, recordándole que la vida eterna no se encuentra en el éxito, el estatus ni la seguridad personal. Se encuentra en la conexión con Dios. La revelación que Juan presenta sacude las falsas certezas para construir una fe firme y duradera. Por eso, el propósito de este evangelio no es solo convencer, sino invitar. Juan invita a ver, creer y vivir de otra manera. Poco a poco, prepara al lector para reconocer la verdadera identidad de Jesús. Y a medida que esta intención se desarrolla, Juan empieza a señalar algo concreto. La fe será confirmada por hechos visibles, por señales que revelarán quién es Jesús y por qué la fe necesita apoyarse en evidencias reales. Juan no llama a los milagros de Jesús simplemente milagros, los llama señales. Esa elección
ya comunica una revelación importante. Una señal no es el destino final, sino un indicador que apunta a algo mayor. Cada señal en el Evangelio de Juan existe para revelar algo profundo sobre la identidad de Jesús. El agua convertida en vino, los enfermos sanados, los ciegos que recuperan la vista, no son espectáculos, son invitaciones a reconocer quién es Él. Y cuando eso ocurre, la fe deja de basarse en curiosidad y comienza a nacer del reconocimiento. Lo que hace poderosas a estas señales es su intención. Jesús nunca realiza una señal solo para impresionar a la multitud. Cada acto tiene propósito, momento y significado. Juan muestra que estas señales revelan autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad, la escasez e incluso la muerte. Esto es revelación en acción. Responde sin palabras a una pregunta muy humana. ¿Dios realmente puede intervenir aquí? Las señales dicen que sí y obligan a replantear la identidad, tanto de Jesús como de quien las presencia. Juan selecciona cuidadosamente estas señales, no porque Jesús hiciera pocas, sino porque éstas eran suficientes para revelar la verdad, suficientes para despertar la fe, suficientes para mostrar que la vida eterna no es solo una promesa futura, sino algo que ya comienza a manifestarse. Son como señales en una carretera larga, confirman que el camino es correcto. El riesgo, según Juan, es detenerse en la señal y nunca avanzar hacia el destino. En la vida cotidiana, esta distinción sigue siendo clave. Muchas personas buscan señales, respuestas, cambios, momentos claros, pero no se preguntan qué están señalando. Una aplicación práctica es aprender a hacer mejores preguntas. En lugar de decir, ¿por qué me pasó esto?, preguntarse, ¿qué me está revelando esto? Anotar experiencias donde hubo ayuda inesperada, claridad o coincidencias precisas puede agudizar la sensibilidad espiritual. Con el tiempo, este hábito fortalece la fe y hace más visible la revelación personal. Juan también muestra que las señales dividen a las personas. Algunos ven una señal y se acercan, otros ven la misma señal y se alejan. La diferencia no es intelectual, es interior. Las señales revelan el corazón, confrontan el orgullo, la comodidad y el deseo de control. Por eso la luz puede resultar incómoda, expone más de lo que uno esperaba enfrentar. Sin embargo, para quien la recibe, las señales se convierten en puertas hacia una vida eterna más profunda, no solo en momentos de asombro. A medida que el Evangelio avanza, las señales se vuelven más intensas y confrontativas. Cada una empuja la pregunta un poco más lejos. ¿Quién es realmente este hombre? Juan guía al lector, paso a paso, hacia una comprensión que ya no puede ignorarse. Las señales preparan el terreno, pero no son el mensaje final. Muy pronto, Jesús hablará con claridad absoluta, usando palabras que eliminarán toda ambigüedad y declararán su identidad sin símbolos ni indirectas. Cuando Jesús comienza a decir «Yo soy», Juan sabe exactamente lo que está haciendo al registrarlo con tanto cuidado. Estas palabras no son expresiones casuales, están cargadas de revelación. En una cultura marcada por el nombre de Dios revelado a Moisés, «Yo soy» comunica autoridad divina. Jesús no está explicando ideas, está declarando su identidad. Cada afirmación obliga al oyente a tomar una decisión, rechazarlo o replantearse todo. Y en ese punto, la fe deja de ser neutral. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas frases no son adornos poéticos, responden a necesidades humanas reales, hambre, dirección, sentido y esperanza. Juan muestra que Jesús habla a los vacíos cotidianos con verdad eterna. La luz que Jesús afirma ser no es abstracta,
revela la confusión y trae claridad. Y cuando una persona reconoce esa necesidad, su identidad empieza a moverse de la autosuficiencia hacia la confianza. Lo que hace tan poderosas estas declaraciones es su carácter absoluto. Jesús no dice que muestra el camino, dice que Él es el camino. Eso incomoda, y Juan lo sabe. Pero esa incomodidad forma parte de la revelación. Una verdad que no confronta rara vez transforma. Estas palabras eliminan atajos y alternativas. Invitan a una relación directa que conduce a la vida eterna, no a través de sistemas ni esfuerzo humano, sino mediante conexión. Y toda conexión genuina requiere fe. En lo práctico, las declaraciones "yo soy" invitan a una revisión honesta de la vida. ¿Dónde busca seguridad, satisfacción o dirección una persona? ¿En el trabajo, la aprobación, la rutina, las distracciones? Las palabras de Jesús confrontan esos sustitutos con suavidad. Un ejercicio sencillo es tomar una declaración "yo soy" por semana y reflexionar sobre ella cada día. Escribir donde la vida se siente vacía ayuda a que la luz revele lo que necesita ser ordenado. Así, la identidad se realinea y la fe se fortalece sin presión. Juan también muestra que estas declaraciones provocan reacciones intensas. Algunos se acercan, otros se enfurecen. Esa reacción revela algo clave. La revelación siempre exige respuesta. No hay terreno neutral cuando la verdad se expresa con claridad. La luz puede consolar o confrontar, según lo que expone. Pero para quienes deciden permanecer abiertos, las palabras de Jesús se convierten en una puerta hacia una vida eterna más profunda, basada en la verdad y no en la ilusión. A medida que estas afirmaciones se acumulan, Juan conduce al lector hacia un punto decisivo. El lenguaje se vuelve más claro, más directo, imposible de ignorar. Jesús ya no solo hace señales, declara quién es. Cada "yo soy" intensifica la tensión y afila la pregunta central. ¿Será aceptada o rechazada su identidad? Y mientras esa pregunta queda suspendida, Juan empieza a revelar un contraste cada vez más marcado entre quienes caminan en la luz y quienes eligen permanecer en la oscuridad. Uno de los hilos más fuertes a lo largo del Evangelio de Juan es el contraste entre la luz y la oscuridad. Juan no lo presenta solo como lenguaje poético, sino como una realidad vivida. Desde el inicio, la luz entra en el mundo y la oscuridad reacciona. Este contraste trae una profunda revelación, porque muestra que la fe no es un terreno neutral. Donde la luz aparece, algo queda expuesto. Y esa exposición obliga a cada persona a enfrentar su identidad y decidir dónde está realmente. Para Juan, la oscuridad no es simplemente ignorancia, es resistencia. Es la elección de evitar aquello que revela demasiado. Por eso la luz puede resultar incómoda. Confronta motivaciones ocultas, falsas seguridades y una fe superficial. Aún así, Juan deja claro que la luz no viene para avergonzar, sino para sanar. La oscuridad pierde poder no por la fuerza, sino por la presencia. Cuando la verdad entra, la transformación comienza de forma silenciosa pero firme. Juan también muestra que las personas reaccionan de manera distinta ante la misma luz. Algunos se acercan, incluso cuando quedan expuestos. Otros se alejan, prefiriendo lo conocido antes que el cambio. Esta reacción revela más del corazón que de la verdad misma. La revelación siempre muestra alineación. Deja ver si la fe está basada en la comodidad o en la convicción. Así, Juan redefine la fe no como una etiqueta, sino como una dirección hacia la vida. En la vida diaria, este contraste se manifiesta en elecciones simples. Aquello que una persona evita suele indicar dónde la oscuridad aún tiene espacio.
Evitar conversaciones honestas, momentos de silencio, reflexión o rendición de cuentas puede revelar resistencia a la luz. Una práctica útil es crear intencionalmente espacios de claridad, momentos sin distracciones, lecturas breves del Evangelio de Juan o escribir reflexiones personales. Estos hábitos invitan a la revelación, ordenan la identidad y fortalecen la fe sin presión. Juan enfatiza que caminar en la luz no es sinónimo de perfección, sino de dirección. La luz revela para guiar, no para condenar. Quienes la aceptan descubren que la vida eterna se caracteriza por claridad, libertad y crecimiento. La oscuridad prospera en el aislamiento, pero la luz restaura la conexión con Dios, con la verdad y con uno mismo. Por eso Juan presenta la fe como un camino continuo, no como una decisión aislada. A medida que este contraste se profundiza, la tensión en el Evangelio aumenta. La división entre la luz y la oscuridad se vuelve más clara, más visible, imposible de ignorar. Juan prepara al lector para entender que elegir la luz no siempre traerá aprobación. Sin embargo, es el único camino que conduce a la vida eterna. Y cuando esta verdad se asienta, Juan comienza a dirigir la atención hacia cómo esta luz se expresa con mayor fuerza a través del amor y de la relación. En el Evangelio de Juan, el amor no se presenta como una emoción pasajera, sino como una evidencia visible. Juan conecta el amor con la revelación, mostrando que el amor auténtico revela cómo se vive realmente la fe. Amar a Dios no depende de intensidad emocional, sino de dirección. Ese amor redefine la identidad, porque quien ama comienza a reflejar a aquel que es amor. Juan sabe que una fe que se queda solo en palabras termina debilitándose. El amor, en cambio, ancla la fe en la vida diaria. Jesús habla del amor en términos de relación, no de desempeño religioso. Permanezcan en mí, dice, invitando a la conexión y no a la obligación. Esta es una revelación que rompe con la mentalidad de intercambio. La relación reemplaza al ritual. Cuando el amor se vuelve el fundamento, la identidad deja de construirse sobre aprobación, comparación o apariencia. Se construye sobre pertenencia. Y desde ese lugar, la fe crece de forma natural, sin miedo ni presión. Juan también muestra que el amor verdadero siempre se mueve hacia afuera. Amar a Dios conduce inevitablemente a amar a los demás. No es idealismo, es coherencia. La luz que se recibe por dentro empieza a reflejarse por fuera. El perdón, la paciencia y la compasión dejan de ser esfuerzos forzados y se convierten en respuestas espontáneas. Así, el amor se vuelve una prueba viva de que la vida eterna ya está actuando en el presente. En lo práctico, el mensaje de Juan cuestiona la manera en que se viven las relaciones. ¿A quién se le ofrece paciencia? ¿A quién se le extiende gracia? Un ejercicio sencillo es practicar actos intencionales de amor cada día, escribir un mensaje de ánimo, escuchar sin interrumpir, ayudar sin esperar reconocimiento. Son gestos pequeños, pero con gran impacto. Estas acciones fortalecen una identidad basada en el amor y afirman la fe a través de la obediencia cotidiana. Juan deja claro que el amor se prueba bajo presión. Amar cuando hay acuerdo es fácil. Amar cuando hay malentendidos es lo que revela madurez. Muchas veces, la revelación aparece en medio de la tensión. El amor que permanece refleja el carácter de Dios, constante, paciente y fiel. Y ese amor se convierte en un testimonio visible de la vida eterna, incluso cuando las palabras ya no alcanzan. A medida que Juan desarrolla este tema, el amor se vuelve la línea que separa la fe auténtica de la apariencia religiosa. La relación sustituye al desempeño y la verdad reemplaza a la imagen.
El lector queda frente a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Está el amor moldeando mi identidad o mi fe sigue siendo solo teórica? Y mientras esa pregunta queda en el aire, Juan comienza a revelar un conflicto creciente, porque el amor arraigado en la verdad siempre desafía sistemas construidos sobre el control y la apariencia. A medida que el Evangelio de Juan avanza, el conflicto se vuelve inevitable. Las palabras y acciones de Jesús comienzan a chocar con los sistemas religiosos establecidos. Esta tensión no es accidental, contiene una revelación profunda. Los líderes no se sienten amenazados solo por los milagros, sino por lo que esos milagros revelan sobre la identidad de Jesús. La autoridad basada en la tradición se ve expuesta cuando se enfrenta a la verdad. Juan muestra que este conflicto no gira en torno a normas, sino al control. Y cuando el control es desafiado, la resistencia aparece de inmediato. En ese punto, la fe queda a la vista de todos. Jesús no suaviza su mensaje para mantener la paz. Habla con una claridad que incomoda y rompe la falsa armonía. Sana en sábado, perdona pecados en público y afirma su unidad con el Padre. Cada acción introduce luz en estructuras sostenidas por la apariencia y no por la transformación. Juan deja claro que la verdad no negocia su validez. Aquí la revelación se vuelve confrontativa, no para humillar, sino para dejar al descubierto cimientos falsos. Y toda exposición exige una respuesta. Lo más llamativo es que el conflicto no es entre creer y no creer, sino entre dos formas de creer. Una se aferra a la estructura, la otra responde a la verdad. Los líderes conocen las Escrituras, pero no reconocen a la persona que tienen delante. Juan subraya esta ironía para mostrar que una identidad construida solo sobre conocimiento puede resistirse a la verdad viva. La fe sin humildad se vuelve defensiva, y la fe defensiva suele confundir control con devoción. En la vida cotidiana, esta tensión sigue presente. Es fácil apegarse a hábitos, títulos o imágenes espirituales mientras se evita un cambio real. Una reflexión práctica es preguntarse, ¿estoy protegiendo mi comodidad o persiguiendo la verdad? Leer pasajes donde Jesús confronta a los líderes religiosos y observar las reacciones internas puede revelar resistencias ocultas. Este ejercicio abre espacio para la revelación y permite que la luz reajuste la identidad hacia la autenticidad y no hacia la apariencia. Juan también muestra que la oposición se intensifica a medida que la verdad se vuelve más clara. Cuanto más Jesús revela quién es, mayor es la resistencia. Este patrón expone una verdad incómoda. La luz no siempre genera admiración, muchas veces provoca hostilidad. Aún así, Jesús permanece firme, anclado en la verdad y no en la aprobación humana. Su ejemplo redefine la fe como fidelidad a la verdad, incluso cuando trae incomprensión. Y esa fe apunta directamente hacia la vida eterna, no hacia la aceptación inmediata. A medida que el conflicto se profundiza, la narrativa del Evangelio toma un tono más serio. La resistencia pasa del debate a la decisión. Juan prepara al lector para entender el costo de la verdad y el peso de rechazarla. Estos enfrentamientos no son historias secundarias, son pasos hacia un desenlace mayor. Y mientras la tensión aumenta, Juan comienza a conducir la historia hacia su momento más decisivo, donde el rechazo, el sacrificio y el propósito se encontrarán. A medida que la narrativa de Juan avanza, todo comienza a converger hacia un momento decisivo. La pasión de Jesús no se presenta como un accidente trágico, sino como un cumplimiento intencional. Juan enmarca estos acontecimientos con profunda revelación, dejando claro que nada está fuera de control. Incluso la traición,
El sufrimiento y el silencio forman parte de un propósito mayor. Esta perspectiva transforma la identidad, porque revela a un Dios soberano incluso en lo que parece derrota. Aquí, la fe es llamada a confiar más allá de las apariencias. Juan subraya que Jesús camina hacia la cruz de manera voluntaria. Nadie le quita la vida, Él la entrega. Este detalle es clave. Revela un amor que se expresa mediante obediencia, no imposición. La cruz se convierte en la manifestación más clara de la luz, entrando en el momento más oscuro de la humanidad. Lo que parece debilidad se transforma en fortaleza. Lo que parece pérdida se convierte en victoria. En esta tensión, Juan invita al lector a entender el sufrimiento no como ausencia de Dios, sino como espacio para que la revelación se despliegue. La crucifixión, tal como Juan la relata, está cargada de significado. Jesús es levantado, atrayendo a todos hacia Él. Incluso en la muerte se continúa revelando su identidad. La cruz expone el miedo humano, la injusticia y el orgullo, pero también deja al descubierto la misericordia. Aquí se asegura la vida eterna, no mediante la evasión del dolor, sino a través de un amor que lo atraviesa. Para Juan, la cruz no es el final, sino la puerta. En la vida práctica, este mensaje desafía la manera en que se interpretan las dificultades. Cuando la vida se vuelve pesada o injusta, Juan reformula la pregunta. En lugar de decir, ¿por qué me pasa esto?, invita a preguntarse, ¿qué se está revelando aquí? Llevar un registro de momentos difíciles, junto con los aprendizajes obtenidos, puede ayudar a identificar crecimiento oculto. Con el tiempo, esta práctica fortalece la fe y ancla la identidad en el propósito, no en las circunstancias. La resurrección rompe entonces todas las expectativas. La muerte no tiene la última palabra. Juan presenta la tumba vacía no como un mito, sino como un punto de inflexión que transforma la desesperación en esperanza. La luz que parecía apagada ahora brilla con más fuerza que nunca. Este momento confirma que la vida eterna no es simbólica, es real, presente y activa. Y una vez reconocida la resurrección, la fe ya no puede permanecer solo en ideas. Con la resurrección, Juan prepara al lector para una transición. Jesús vive, pero la historia no termina allí. La victoria introduce responsabilidad. Quienes han sido testigos de esta revelación ahora son llamados a vivir de otra manera. La pregunta deja de ser ¿qué pasó? Y pasa a ser ¿y ahora qué? Y mientras esa pregunta permanece en el aire, Juan comienza a dirigir la atención hacia aquellos que llevarán este mensaje adelante. Discípulos encargados de una misión que los superará. Después de la resurrección, Juan cambia el enfoque de lo que Jesús hizo a lo que ahora están llamados a hacer sus seguidores. Esta transición está llena de revelación. La misión no se basa en talento ni en estatus, sino en relación. Jesús confía a personas comunes un propósito extraordinario, transformando su identidad de simples seguidores en testigos. Este llamado requiere fe, porque los saca de la comodidad y los introduce en la responsabilidad. Lo que comenzó como observación se convierte en participación. Juan enfatiza que esta misión nunca debe cumplirse en soledad. Jesús promete al Espíritu como presencia constante, guía y maestro. Esta promesa transforma el miedo en confianza. El Espíritu trae luz en medio de la incertidumbre y recuerda la verdad cuando la presión aumenta. Aquí la revelación se vuelve continua, no limitada a eventos pasados. Con la ayuda del Espíritu, la fe se sostiene no solo en recuerdos, sino en dirección diaria. La misión es relacional, no institucional. Jesús envía a los discípulos así como Él fue enviado, arraigados en el amor, la verdad y la humildad.
Esta alineación moldea la identidad, porque representar a alguien siempre implica reflejarlo. El Espíritu los capacita para hablar, perdonar y servir con claridad. De esta manera, la vida eterna no solo se anuncia, sino que se manifiesta. El mensaje se vuelve visible a través de vidas transformadas. En lo práctico, esta misión sigue vigente hoy. Comienza en espacios ordinarios, conversaciones, decisiones, actitudes. Compartir esperanza, elegir integridad y ofrecer gracias son expresiones sencillas de propósito. Un ejercicio útil es practicar la disponibilidad intencional, estar presente para escuchar, animar y responder con sabiduría. Estas acciones abren espacio para la revelación en la vida diaria y permiten que la luz forme la identidad de manera constante. Con el tiempo, la fe madura a través de la obediencia. Juan también reconoce la duda y la inseguridad. Los discípulos no se vuelven valientes de inmediato. Sin embargo, Jesús se encuentra con ellos tal como están y sopla paz sobre su temor. Este momento revela que la misión nace de la gracia, no de la perfección. El Espíritu no elimina la debilidad, obra a través de ella. Y mediante ese proceso, la vida eterna se vuelve perceptible para otros, no solo por palabras, sino por carácter y presencia. A medida que el Evangelio se acerca a su cierre, la misión queda clara, pero inconclusa. La historia no termina con los discípulos reunidos en un lugar seguro, se proyecta hacia afuera. Juan deja al lector con una sensación de continuidad. Quien recibe esta revelación debe decidir cómo responderá. Y mientras esa pregunta permanece abierta, Juan se prepara para unir todo, recordando que creer siempre conduce más allá del conocimiento, hacia una vida que no termina. Juan cierra su evangelio regresando a su propósito central: creer para tener vida. Este final no es un simple resumen, es una invitación directa. Todo lo que fue escrito apunta a una revelación clara, para que el lector conozca verdaderamente quién es Jesús. Conocerlo transforma la identidad, porque creer nunca es solo estar de acuerdo, sino alinearse. En este punto, la fe deja de ser curiosidad y se convierte en una forma de vivir. La vida eterna, tal como Juan la presenta, no es una promesa lejana reservada para el futuro. Es una realidad presente que nace de la relación con Dios. Conocerlo cambia la manera de vivir aquí y ahora. Las prioridades se reordenan, los valores se ajustan y las decisiones toman otro peso. La luz entra en la vida cotidiana, trayendo claridad donde antes había confusión, y así la identidad deja de depender de las circunstancias. Juan también deja claro que creer es una respuesta a lo que ya fue revelado. Las señales, las palabras, el amor y el sacrificio conducen a este punto. Toda revelación exige una respuesta. Ignorarla mantiene la vida igual. Recibirla abre la puerta a la vida eterna. Aquí la fe se vuelve confianza activa, influyendo en las acciones y no solo en los pensamientos. La vida comienza a reflejar aquello en lo que realmente se cree. En lo práctico, la conclusión de Juan invita a la reflexión y a la decisión. ¿Qué ha cambiado después de este evangelio? ¿Qué verdades ahora requieren acción? Pequeños pasos, como releer pasajes clave, escribir compromisos personales o ajustar prioridades diarias, convierten la creencia en práctica. Estas decisiones permiten que la luz guíe el camino y que la identidad se afiance en la verdad. Con el tiempo, la constancia fortalece la fe más que cualquier emoción pasajera. Juan termina con humildad, reconociendo que no todo lo que Jesús hizo fue escrito. Este detalle apunta a abundancia, no a falta. La vida eterna es mayor que páginas, mensajes o explicaciones. Se desarrolla en una relación continua. El lector queda con la certeza de que lo revelado es suficiente para confiar.
y esa confianza, vivida día a día, profundiza la fe y mantiene la verdad viva más allá de las palabras. En lugar de cerrar con un punto final, Juan deja la historia abierta. La fe continúa, la vida se expande y el propósito avanza. El lector es invitado a llevar esta revelación a la vida diaria, permitiendo que la luz guíe las decisiones y que la identidad madure a través de la obediencia. Y mientras el Evangelio se cierra suavemente, una pregunta permanece en el aire. Ahora que la vida eterna ha sido revelada, ¿cómo será vivida? Ahora la pregunta ya no es ¿qué revela el Evangelio de Juan?, sino ¿qué harás tú con esa revelación? Porque el conocimiento sin acción se desvanece rápido. Juan no escribió para impresionar la mente, sino para redirigir una vida. Cada verdad que encontraste aquí invita a una decisión que transforma la identidad, aclara el rumbo y fortalece la fe en las elecciones diarias. La vida eterna, tal como Juan la presenta, no se trata de esperar algún día en el futuro. Se trata de vivir diferente hoy. Se nota en cómo respondes en lugar de reaccionar, en cómo perdonas en lugar de guardar rencor, en cómo eliges la luz en vez de esconderte en la comodidad. El Evangelio se vuelve real cuando deja la página y entra en tus hábitos, tus conversaciones y tus prioridades. Así que tómate un momento y pregúntate, ¿qué verdad me desafió más? ¿En qué áreas he estado evitando la luz? ¿Qué paso de fe se me está invitando a dar ahora? No pases por alto estas preguntas. El crecimiento ocurre cuando la reflexión se convierte en movimiento. Empieza pequeño si es necesario, pero empieza con intención. Porque cuando la fe se practica, y no solo se admira, la vida comienza a transformarse desde adentro hacia afuera. Y si este recorrido por el Evangelio de Juan te aportó valor, suscríbete al canal, dale like a este video y activa las notificaciones. Así no solo aprenderás más, sino que seguirás creciendo, cuestionando y descubriendo verdades que realmente transforman la manera en que vives.